¿Qué harías si, en una tarde fría y lluviosa, una niña a la que nunca has conocido apareciera de repente en tu puerta, agarrando una carta que podría destrozar tu mundo entero? Imagina el peso aplastante de secretos enterrados hace tiempo, la conmoción de un pasado que creías perdido para siempre, exigiendo de repente tu atención. Nolan Harper, un poderoso director ejecutivo que había construido su imperio sobre la ambición y el control, se enfrentó exactamente a ese momento, la noche en que su vida, cuidadosamente construida, fue trastocada por una niña de 6 años llamada Isla. Sus ojos, abiertos e inocentes, contenían una súplica que despertó algo en lo más profundo de él, algo que no había sentido en años. Vulnerabilidad, miedo y la desesperada esperanza de conectar. Mientras Nolan luchaba con la verdad de una hija que nunca supo que existía, su mundo, una fortaleza de negocios y decisiones frías, comenzó a derrumbarse. Quédate con nosotros porque lo que sucederá a continuación te impactará. La vida de Nolan se convierte en una espiral de batalla emocional que desafía todo lo que creía ser. Su mayor lucha no es en la sala de juntas. Es por el corazón de un niño que tiene la clave de su redención. No creerás los secretos que se revelan ni las decisiones que lo definirán para siempre. El timbre, agudo e insistente, rompió el silencio inquietante del ático de Nolan Harper en el centro de Raleigh, Carolina del Norte. Eran las 7:15 de la tarde de un martes frío y lluvioso, la clase de noche en la que el resplandor de la ciudad parecía desvanecerse bajo una densa cortina de niebla húmeda. Nolan, multimillonario tecnológico de 35 años y director ejecutivo de una de las startups de más rápido crecimiento del país, acababa de servirse un vaso de whisky caro, con la esperanza de relajarse después de un agotador día de reuniones de la junta directiva y llamadas a inversores. Pero el timbre inesperado en su puerta lo arrancó de la frágil calma que ansiaba con tanta desesperación. Frunció el ceño, sintiendo una creciente irritación. Su residencia privada se suponía que era un santuario, un lugar libre de las interminables exigencias del mundo corporativo. El personal hacía tiempo que había fichado. Ni llamadas, ni correos, y desde luego, ni visitas. Nolan no esperaba a nadie todavía. El timbre volvió a sonar, esta vez más fuerte, urgente como una llamada del destino. ¿Quién demonios será?, murmuró Nolan a regañadientes, dejando el vaso y caminando por el suelo de mármol, mientras sus zapatos de cuero pulido repiqueteaban suavemente por la mirilla. Nada más que oscuridad. Su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por una vaga sensación de estar a punto de desplomarse que no podía quitarse de encima. Desbloqueó la cadena de seguridad y entreabrió la puerta, apenas un poco, revelando una figura empapada en su felpudo. Una niña pequeña, de no más de 6 años, estaba allí, temblando, con sus rizos rubios como la miel pegados a la cara por la lluvia. Agarraba una mochila rosa descolorida en una mano y un osito de peluche desgastado en la otra. Sus ojos, abiertos y desconcertantemente familiares, lo miraban con una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Nolan en voz baja pero cautelosa. Los labios de la niña temblaron. ¿Eres Nolan Harper?, preguntó con voz suave y clara. Sí, su mirada se agudizó, la confusión se acentuó. ¿Dónde están tus padres?, negó con la cabeza, mientras pequeñas gotas de lluvia le caían del pelo. ¿Mami? Mami acaba de morir. Me dijo que te buscara, que viniera aquí si algo le pasaba. Las palabras fueron como un martillazo. A Nolan se le cortó la respiración. Lo siento, cariño. ¿Cómo te llamas? Isa, susurró. Isa Harper. La habitación se inclinó. Nolan se tambaleó hacia atrás, agarrándose al marco de la puerta. Eso es imposible. Isla sacó un sobre ligeramente arrugado del bolsillo de su abrigo y se lo puso en la mano. Mamá dijo que te diera esto. Sus dedos temblaron al desplegar la carta. Su nombre, Nolan Harper, estaba escrito con la delicada letra de una mujer de la que no había sabido nada en 7 años. Olivia Grant, la mujer que había desaparecido de su vida sin decir una palabra,
dejando solo un puñado de recuerdos dolorosos. ¿Es esto real? La voz de Nolan era apenas un susurro más para sí mismo que para Isela. Isa asintió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. La señora de servicios sociales me trajo aquí. Mamá dejó una carta y esta es de ella. La mente de Nolan daba vueltas. 7 años de silencio, de preguntas sin respuesta, de noches ahogadas en el trabajo construyendo un imperio, mientras una hija secreta crecía a la sombra de su ausencia. Detrás de él, un golpe firme lo sobresaltó a ambos. Una mujer con una elegante chaqueta azul marino entró, presentándose como Carla Dawson, de los Servicios de Protección Infantil. Explicó los aspectos legales. La madre de Isa había documentado sus deseos claramente y Nolan tenía todo el derecho a reclamar la custodia. Las pruebas de ADN que confirmaban la paternidad estaban incluidas en el sobre. El señor Harper dijo suavemente: «Sé que esto es abrumador, pero Isla necesita estabilidad ahora más que nunca». Nolan cerró los ojos. El peso del momento se asentó como una piedra en su pecho. El refinado mundo clínico que él había construido se estaba derrumbando. Todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronaba ante el rostro de una niña pequeña que parecía un recordatorio viviente del pasado que había intentado enterrar. Él era un hombre acostumbrado a controlar con certeza. Pero ahora, de pie en el umbral de su propia casa con Isela temblando bajo la lluvia, Nolan se sentía impotente. ¿Podría realmente aceptar esta responsabilidad? ¿Podría ser el padre que Isela necesitaba? Un padre que ni siquiera sabía que tenía. Al entrar de lleno en el vestíbulo, la tormenta exterior parecía reflejar el caos en su mente. Nolan Harper, el despiadado director ejecutivo, estaba a punto de enfrentarse al desafío más profundo de su vida: convertirse en padre de una hija que nunca esperó. Dentro del elegante y minimalista ático, Isa se aferraba a su osito de peluche, su pequeña figura empequeñecida por el inmenso sofá de cuero blanco. Nolan sirvió chocolate caliente en 2 tazas, obligándose a concentrarse en el presente, en esta frágil niña que lo llamaba papá con una inocente certeza. Su corazón latía con fuerza mientras la veía tomar un sorbo con cuidado. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. «¿Conociste a mi mamá?» «Bueno», preguntó Isla de repente, rompiendo el silencio. Nolan dudó, luego asintió lentamente. «La conocí hace mucho tiempo. Era especial». Los ojos azules de Sa, tan parecidos a los suyos, escrutaron su rostro. «Mamá dijo que no sabías de mí porque estabas ocupado siendo importante. Pero ahora, ¿eres importante?» La pregunta lo impactó más profundamente que cualquier discusión en una sala de juntas. Nolan se dio cuenta por primera vez de que el imperio que había construido no significaba nada comparado con la vida que tenía ante sí. Su mente recordó la nota que Olivia le había dejado años atrás. El dolor, el orgullo, el miedo que le había impedido acercarse, los sacrificios que hizo sola. La fría certeza de su antigua vida se desvanecía, reemplazada por un tumultuoso remolino de culpa, esperanza y miedo. ¿Podría ser el padre que Isa merecía? ¿Podría reescribir una historia que había comenzado con pérdida y abandono? La noche apremiaba mientras la lluvia golpeaba insistentemente contra las ventanas. Nolan se sentó junto a Isla. Sus pensamientos sobre el campo de batalla entre el hombre que era y el hombre en el que necesitaba convertirse. En ese momento, la puerta de su mundo cuidadosamente resguardado se abrió de par en par, y no hubo vuelta atrás. Si estuvieras en el lugar de Nolan, ¿aceptarías una hija que nunca supiste que existía, sabiendo que cambiaría tu vida por completo? ¿Por qué sí o por qué no? No dudes en compartir tus pensamientos y experiencias a continuación. Tus reflexiones podrían cambiar la forma en que todos entendemos esta historia. Los días posteriores a la llegada de Isla a la vida de Nolan Harper se sintieron como la colisión de 2 mundos, uno meticulosamente ordenado y frío, el otro impredecible y lleno de emociones crudas. Nolan se encontró navegando por una nueva realidad que nunca había imaginado, la realidad de la paternidad repentina.
Mientras Isa se adaptaba al elegante y desconocido entorno del ático de Nolan, Nolan lidiaba con sentimientos que había enterrado bajo años de ambición y guerra corporativa. Cada noche permanecía despierto, atormentado no por los precios de las acciones ni no solo no se sentía cómodo con las reuniones de accionistas, sino también con los sollozos silenciosos de una niña que lloraba a una madre a la que apenas entendía. El marcado contraste entre el pasado y el presente de Nolan lo desgarraba profundamente. Era un hombre que prosperaba gracias al control y la precisión. Sin embargo, allí estaba, leyendo a tientas los cuentos para dormir, intentando dominar el lenguaje de las rodillas raspadas y las rabietas llenas de lágrimas. Su mundo, cuidadosamente organizado, se sentía frágil, como un castillo de naipes en el viento. Una noche, la voz de papá Isa interrumpió sus pensamientos arremolinados. Mamá dijo, eras muy inteligente y trabajabas muy duro. Por eso tienes esta casa tan grande. Nolan forzó una sonrisa, pero por dentro la culpa lo acosaba implacablemente. Se dio cuenta de que esta casa era más una fortaleza para su ambición que un hogar para una niña. Las paredes estaban vacías, sin fotos ni recuerdos, nada que consolara a una niña que lo había perdido todo. Sin embargo, las presiones corporativas no cesaron. Stephen Caldwell, el inversor más despiadado de Nolan, se había impacientado con las recientes disrupciones. Las reuniones de la junta directiva estaban dominadas por susurros de preocupación y preguntas directas sobre el compromiso de Nolan. El retraso de una importante fusión, que prometía disparar la valoración de la empresa, fue recibido con acusaciones apenas veladas. En una reunión particularmente brutal, Stephen alzó la voz. Con frialdad, dijo, S.R. Harper, la junta directiva respeta su tragedia personal, pero esta empresa no puede permitirse operar bajo un líder distraído. Los accionistas esperan resultados. Nolan apretó la mandíbula mientras miraba a su alrededor, con rostros llenos de duda y un resentimiento apenas disimulado. Isa no es una distracción, dijo Nolan en voz baja pero firme. Es mi hija y me necesita ahora. La sala se sumió en un pesado silencio, roto solo por el tamborileo de los dedos y el roce de los bolígrafos en los cuadernos. Nolan podía sentir el peso de su juicio como una fuerza física. Sin embargo, bajo la armadura corporativa, algo más profundo despertaba una feroz protección que desconocía en su interior. A puerta cerrada, la batalla se libraba en la mente de Nolan. Luchó con su identidad, el implacable director ejecutivo contra el padre novato, desesperado por hacer lo correcto por un hijo que nunca conoció. El recuerdo de la carta de Olivia Grant lo atormentaba. Sus palabras resonaban en sus oídos, instándolo a cuidar la hermosa vida que habíamos creado. Una noche, después de tranquilizar a Isa para que se durmiera, Nolan se sentó solo en su oficina. Las luces de la ciudad proyectaban largas sombras en las paredes. Contempló la pantalla brillante de su portátil, pero no encontró consuelo en los informes financieros ni en las previsiones de crecimiento. En cambio, su mirada se posó en un crayón, un dibujo que Isa había hecho de un dinosaurio morado con traje de negocios, orgullosamente etiquetado como papá. Se quedó sin aliento. Esa imagen simple e imperfecta decía mucho de la esperanza y la confianza de un niño en él, un marcado contraste con las frías hojas de cálculo que exigían su atención. A la mañana siguiente, Nolan tomó una decisión que conmocionó a su equipo ejecutivo. Llamó a Megan Sanders, su asistente de confianza, y anunció que cancelaría mis reuniones de la semana. Sin excepciones, los ojos de Megan se abrieron de par en par. Pero, señor, la revisión trimestral es crucial. La junta directiva estará furiosa. Lo sé, respondió Nolan con voz firme. Pero necesito estar aquí para ECA. Los rumores corrieron rápidamente por los pasillos de la empresa. Nolan Harper estaba cambiando. Su implacable determinación estaba siendo reemplazada por una figura paterna vulnerable e insegura. Algunos se burlaban, otros se preocupaban, pero a Nolan no le importaba. Esa misma semana, el mundo de Nolan cambió de nuevo cuando conoció a Lucas,
el medio hermano de Olivia, tío de Isa, quien había regresado recientemente del extranjero. Lucas trajo consigo fragmentos de antiguas fotografías de Olivia, historias de una infancia marcada por las dificultades y la resiliencia. Sentado frente a Lucas en un bullicioso café cerca de Puyant Park, Nolan observó al hombre con atención. El cabello rubio rojizo y la mirada cálida de Lucas se parecían a los de Olivia, pero su presencia era como un interrogante en la nueva vida de Nolan. ¿Por qué Olivia no me habló de ti?, preguntó Nolan en voz baja. Lucas suspiró. No era una familia fácil. Guardaba muchos secretos, incluyéndome a mí. Pero ahora quiero estar aquí para Isela, para los dos. La frágil esperanza de conectar se vio atenuada por el escepticismo cauteloso de Nolan. ¿Podía confiar en esta desconocida? ¿Era Lucas una bendición o una complicación que esperaba deshacer el delicado equilibrio que Nolan luchaba por mantener? De vuelta en casa, la tensión entre los dos mundos de Nolan se intensificó. Las noches de Isa eran inquietas. Los recuerdos de su madre la atormentaban en sueños. Nolan pasaba las noches sin dormir, dividido entre las llamadas de la sala de juntas y las necesidades de su hija. Una noche, Nolan llegó tarde a casa, con el teléfono vibrando sin parar. Isa lo esperaba, con los ojos enrojecidos y cansados. «Prometiste que estarías aquí para la noche de tacos», susurró, agarrando su osito de peluche. Las palabras impactaron a Nolan más que el ultimátum de cualquier inversor. Se arrodilló, tragándose el nudo en la garganta. «Lo siento, Grace. El trabajo me ha mantenido hasta tarde, pero te lo compensaré». Pero el silencio de Isa lo decía todo. Las grietas en su nueva relación se estaban haciendo más grandes, y Nolan temía perder la frágil confianza que tanto había luchado por construir. En medio del caos, Nolan empezó a ver el verdadero precio de sus decisiones. El imperio que había construido no significaba nada si eso significaba sacrificar al hijo que más lo necesitaba. Al día siguiente, sorprendió a su equipo legal al anunciar su intención de retirarse de las operaciones diarias. Pasaría a ser presidente ejecutivo, cediendo las riendas de la dirección a Megan Sanders. ¿Estás segura de esto, Caroline?, preguntó su abogado. Has construido esta empresa desde cero. Por primera vez, estoy construyendo algo aún más importante, dijo Nolan en voz baja. A medida que la noticia se extendía por el mundo corporativo, Nolan se enfrentó a las críticas de los inversores y miembros de la junta directiva. Pero en los momentos de tranquilidad con Isla, encontró claridad. De camino a la escuela primaria Maplewood, Nolan escuchó a Isela charlar con entusiasmo sobre su primer día, sus nuevos amigos y las pequeñas victorias que iluminaron su mundo. «Papá», dijo de repente, «seguirá siendo mi papá cuando ya no esté triste por mamá». Nolan detuvo el coche suavemente y la miró a los ojos con seriedad. «Siempre», prometió. «Si fueras Nolan, ¿sacrificarías tus ambiciones profesionales por la oportunidad de estar ahí para tu hija? ¿O hay alguna manera de tener ambas? ¿Puedes equilibrar el trabajo y la familia en situaciones de alta presión? Comparte tus pensamientos y experiencias a continuación. Tus respuestas podrían cambiar nuestra perspectiva sobre los próximos pasos de Nolan». Los meses posteriores a la audaz decisión de Nolan Harper de retirarse de su puesto de director ejecutivo se desarrollaron como la lenta y constante floración de un jardín descuidado durante mucho tiempo. Su vida, antes regida por números y plazos, había encontrado un nuevo ritmo. Uno moldeado por la risa, las rodillas raspadas y los tiernos momentos de la paternidad. Isa Harper, ahora de 8 años, ya no era la niña asustada que se quedaba sola en la puerta de Nolan bajo la lluvia. Se había convertido en una niña brillante y curiosa con su madre, el espíritu artístico de Olivia y la firme determinación de Nolan. El ático, antes frío y estéril, se había transformado en un hogar cálido, vibrante con dibujos coloridos, fotografías familiares y el alegre sonido de un niño descubriendo el mundo. Una fresca tarde de primavera, Nolan se encontró en el parque Pandan con Isa y su recién descubierta tío, Lucas Grant.
Los tres caminaron bajo los cerezos en flor, un regalo que Olivia alguna vez atesoró. Nolan observó cómo la pequeña mano de Isa se entrelazaba con la de Lucas, sus ojos brillaban con historias que él aún no había escuchado. Lucas compartió historias de la infancia de Olivia, historias de valentía y creatividad que Isa absorbió con entusiasmo, llenando los vacíos que Nolan nunca podría haber llenado solo. Estos momentos unieron las piezas fragmentadas de su familia, ofreciendo a Isla una conexión más profunda con la madre que tanto extrañaba. De vuelta en casa, Nolan se sentía cada vez más cómodo con el papel que alguna vez temió. Las mañanas comenzaban ayudando a Isla a prepararse para la escuela. Las tardes estaban llenas de tareas y risas, y las noches se pasaban leyendo cuentos para dormir que despertaban la imaginación de Isa. Nolan incluso había empezado a salir con Megan Fletcher, una madre y amiga cercana, cuya amabilidad y comprensión infundieron nueva luz en sus vidas. La hija de Megan, Lily, era la mejor amiga de Isa, y juntas crearon un pequeño mundo propio. La carrera de Nolan también había cambiado. Como presidente ejecutivo, guiaba su empresa a distancia, confiando en Megan Sanders y su equipo directivo para llevar adelante la visión que había construido. El mercado de valores tenía sus altibajos, murmuraban los inversores. Pero las prioridades de Nolan eran claras. La verdadera prueba llegó el 9º cumpleaños de Isa, un día cargado de recuerdos y emociones. Nolan preparó una fiesta llena de globos de risa y niños corriendo por las habitaciones que antes resonaban en silencio. Cuando las velas titilaron en un pastel con forma de castillo, Nolan sacó una carta que Olivia había escrito años atrás dirigida a Isela. «Mi querida Eela», leyó en voz alta, «te estás convirtiendo en una persona maravillosa, fuerte y amable. Puede que no esté contigo, pero siempre te observo, amándote desde lejos. Planta un cerezo, míralo crecer y recuerda que el amor, como el árbol, se fortalece con cariño». Las lágrimas brillaron en los ojos de Nolan mientras abrazaba a su hija. Isa susurró, «Mami sería feliz, ¿verdad?» «Sí, cariño. Sería muy feliz». La vida no era perfecta. Había noches en las que los miedos y el dolor de Isa afloraban. Cuando Nolan luchaba por equilibrar el trabajo y la familia, cada desafío se enfrentaba con creciente fuerza, amor y comprensión. Nolan había encontrado un propósito más allá de la riqueza y el poder. Un propósito al criar a la hija que había reescrito su destino. Una noche, después de acostar a Isa, Nolan se sentó en silencio a reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Su teléfono vibró con un mensaje de Megan recordándole sus planes para cenar. Por una vez, Nolan sonrió al pensar en una vida donde el amor y la familia fueran sus mayores logros. ¿Qué opinas de la transformación de Nolan, de un director ejecutivo ambicioso a un padre devoto? Esta historia ilustra maravillosamente que el verdadero éxito en la vida no se mide por la riqueza, el estatus ni los logros profesionales, sino por el amor, el cuidado y la presencia que brindamos a quienes dependen de nosotros. La trayectoria de Nolan Harper, de un director ejecutivo distante y centrado en su carrera, a un padre devoto y amoroso, nos recuerda que los desafíos inesperados pueden convertirse en las bendiciones más profundas de la vida. La llegada de su hija Eela destrozó su mundo cuidadosamente controlado, obligándolo a confrontar sus prioridades y aceptar su vulnerabilidad. La mayor lección aquí es sobre el poder del amor para sanar heridas y transformar vidas. A pesar de los años de ausencia y el dolor de la pérdida, la disposición de Nolan a abrir su corazón y su hogar permitió que una familia rota comenzara una nueva vida. La valentía y la inocencia de Isa nos muestran la resiliencia del espíritu humano y la importancia de la paciencia, la comprensión y el compromiso para nutrir el proceso de sanación de un niño. En definitiva, esta historia nos anima a apreciar los momentos con nuestros seres queridos y a reconocer que ningún éxito profesional puede reemplazar los lazos irreemplazables de la familia. Nos reta a elegir lo que realmente importa, recordándonos que a veces las decisiones más difíciles conducen a los viajes más gratificantes de crecimiento y conexión. Si esta historia te conmovió, comenta con el número 100 abajo y dinos desde dónde la ves.
No olvides darle me gusta y compartir este video para inspirar a otros con el poderoso viaje de Nolan por el amor, la pérdida y la sanación. Gracias por ser parte de la historia. Tus opiniones importan. Mantengamos esta conversación.